Bueno, buenas tardes. Como les había prometido, hoy vamos a ver una clase de cómo construir los diagnósticos de enfermería con la clasificación de la ANANDA. Para esto le preparé una clase, les voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo. Veamos un ratito. Acá estamos, ¿sí? La voy a ampliar. Lleva unos segunditos. Bien. ¿Cómo armar los diagnósticos enfermeros a través de la ANANDA? ¿Sí? Recordemos que el diagnóstico de enfermero es la segunda etapa del proceso de atención de enfermería. Como ya hemos visto en las clases anteriores, el diagnóstico de enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a un problema de salud, frente a procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones enfermeras destinadas a lograr los objetivos de los cuales la enfermera es la responsable. Los diagnósticos enfermeros detectados pueden ser reales o potenciales, o también conocidos como diagnóstico de riesgo. El diagnóstico real describe la respuesta humana a un estado de salud, ¿sí? Quiere decir qué es lo que le está ocurriendo a la persona en este momento, también a la familia o a la comunidad. El diagnóstico de riesgo describe problemas de salud que pueden presentarse en un futuro, quiere decir, no están sucediendo en este momento, ¿sí? Pero si no tomamos las medidas preventivas o correctoras sobre algún factor de riesgo, pueden llegar a estar presentes en el momento de la valoración. Bien, ¿cómo los ubico? La ANANDA utiliza dominios y clases, ¿sí? Tiene 13 dominios. Cada dominio tiene diferentes clases. Tenemos el dominio de promoción de la salud, el dominio de nutrición, eliminación e intercambio, actividad y reposo, percepción, cognición, autopercepción. Ahora nos vamos a detener acá. Después voy a mostrar los otros dominios. Si nosotros detectamos que el sujeto de atención al que valoramos tiene un problema en la nutrición, vamos al dominio 2 y nos ubicamos, ¿sí?, de acuerdo a qué parte de la nutrición consideramos que está afectada. Puede estar afectada la parte de la ingestión, de la digestión, de la absorción, del metabolismo o de la hidratación. Nos paramos acá en hidratación, por ejemplo, lo podríamos asociar a problemas de medio interno, como ser el exceso o el déficit de líquido que ya hemos visto en las clases anteriores. Bien. En el dominio 3 lo mismo, el dominio 3 habla de eliminación, pero como ya hemos visto en medio interno, los sujetos de atención eliminan por diferentes vías. Puede ser a través de la función urinaria, de la función gastrointestinal, de la función tegumentaria o respiratoria, cuando hablábamos de pérdidas insensibles, y así sucesivamente. Bien, sigamos con los dominios. También hay dominios de rol y función, que tienen que ver con los roles del cuidador, las relaciones familiares y el desempeño del rol. Dominio de sexualidad, dominio de afrontamiento y tolerancia al estrés, principios vitales como ser los valores, las creencias. En el de seguridad y protección, el dominio es muy importante también, que acá tenemos todo lo que es relacionado con infecciones, con lesiones físicas, con violencia, peligros del ambiente, procesos defensivos y termorregulación. Lo importante es que ustedes vayan reconociendo estos dominios y vayan mirando qué entran en cada uno de los dominios. Quiere decir, qué clases tiene cada dominio dentro de su propio dominio. Bien. Los diagnósticos se enuncian utilizando la taxonomía de la ANANDA. Ustedes cuando encuentran el dominio y fijan su clase, lo va a llevar a una determinada página.
en esa página, que después les voy a mostrar un ejemplo, van a encontrar un nombre o una etiqueta. ¿Sí? También tiene un número de código, el dominio y la clase. El nombre o etiqueta es el elemento esencial y fundamental raíz de la formulación diagnóstica, que vendría a ser como el problema, ¿sí? Bien, recuerde que nosotros dijimos que los diagnósticos reales se forman a través de un formato y usamos una regla memotécnica, problema relacionado con etiología, manifestado por signos y síntomas. A continuación de la etiqueta se van a encontrar con una definición, ¿sí? Va a ser una descripción clara de esa etiqueta, entonces cuando nosotros leemos esa definición, podemos ver si esa definición concuerda con la situación que está presentando nuestro sujeto de atención, del cual hicimos la valoración y detectamos la necesidad básica insatisfecha. Bien, después van a encontrar factores relacionados o de riesgo. Eso tiene que ver con el relacionado con. Es decir, detectamos o encontramos la etiqueta que corresponde a la situación de nuestro sujeto de atención, luego tenemos que relacionarlo con. Ahí van a encontrar los factores relacionados. De ahí van a tomar qué factor, ¿sí? Qué factor coincide, ¿sí? O es el que estaría causando, ¿sí?, ese problema que ustedes han detectado. Una vez que ya tienen el factor relacionado, van a ir a las características definitorias. Las características definitorias son un grupo de signos y síntomas que se asocian al problema, que se expresan o observan en la respuesta de una persona. Bien. Entonces, como les dije recién, para formular el diagnóstico real van a utilizar el formato PES, problema, que es la etiqueta, relacionado con, que es la causa o etiología, en este caso en la NANDA lo van a encontrar como factores relacionados, manifestado por, que son signos y síntomas, en la NANDA lo van a encontrar como características definitorias. Por ejemplo, yo puse un ejemplo acá del dominio 3, clase 2, puse el código y hasta el número de página. La etiqueta que elegí en este caso es, de acuerdo a la presentación de X caso, que el problema es el estreñimiento. Bien, ese sería el problema. ¿Con qué lo relacioné? Con la ingesta insuficiente de líquidos. Bien. ¿Y con qué lo encontré el manifestado por, o los signos y síntomas que presenta el sujeto de atención? Con la incapacidad para defecar y sonidos abdominales hipoactivos. Y ahí yo tendría completo mi diagnóstico enfermero. Estreñimiento relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, manifestado con incapacidad para defecar y sonidos abdominales hipoactivos. Bien. Ahora vayamos a los diagnósticos potenciales o también conocidos como diagnóstico de riesgo. Como dijimos anteriormente, son respuestas humanas que pueden desarrollarse en un futuro próximo por la presencia de factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad. En este caso, vamos a construirlo con el riesgo del problema más el factor de riesgo o el relacionado con la posible etiología. ¿Quiere decir esto? La posible etiología quiere decir qué es lo que la causa que pueda llevar a que se desencadene ese factor de riesgo, ¿sí? En este caso no van a tener manifestado por, ya que es algo que puede llegar a suceder si nosotros no intervenimos. Acá tenemos un ejemplo, riesgo de traumatismo relacionado con marcha inestable y pérdida de la agudeza visual. La regla memotécnica que vamos a utilizar es el formato P, problema relacionado con la etiología. Les vuelvo a recordar, recuerden que no lleva manifestado, porque es algo que todavía no ha sucedido. Dependerá de la prevención o de nuestras intervenciones para que no suceda. Es importante que recuerden
Para elegir un dominio y una clase, primero debemos detectar la necesidad básica insatisfecha, ¿sí? Que la necesidad básica insatisfecha tiene que ser la prioritaria, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, si yo tengo en una situación un paciente que tiene una dificultad respiratoria y a su vez también en la valoración detecto que por ahí tiene problemas en la nutrición, ¿sí? La prioritaria va a ser la respiratoria. Después no es que no es importante la nutrición, pero en el momento de hacer la valoración, voy a priorizar la parte respiratoria para después ocuparme de la parte nutricional. Recuerden que si un paciente tiene una dificultad respiratoria, no me voy a preocupar para que coma en ese momento, ya que la propia dificultad respiratoria me va a llevar a que decida yo no darle de comer al paciente, ya que si yo insisto en que el paciente coma, se puede producir una aspiración más conocida como broncoaspiración, ¿sí? Entonces, primero me voy a ocupar de resolver la parte respiratoria para después poder resolver la parte nutricional. Es muy importante buscar la necesidad básica insatisfecha prioritaria, porque si ese paso está mal, nuestro diagnóstico también va a estar errado. A continuación les voy a mostrar una lista de cómo se encuentran los dominios en la NANDA. Bien, fui tomando algunas fotos, algunas se ven mejores, otras no son tan legibles, no tengo una buena cámara, pero bueno. Acá tienen un listado de los diagnósticos, como ya les dije, de los dominios, disculpen. Como ya les dije, son 13 dominios. Tenemos el dominio de promoción de la salud, el dominio de nutrición, el dominio de eliminación e intercambio, actividad y reposo, percepción y cognición, autopercepción, rol y relaciones, sexualidad, afrontamiento y tolerancia al estrés, principios vitales, seguridad y protección, confort y crecimiento y desarrollo. Estos son los 13 dominios que se encuentran en la NANDA. Y recuerden que cada dominio tiene sus diferentes clases. Después, una vez que nosotros ubicamos el problema que tiene nuestro sujeto de atención al dominio, nos vamos a ubicar en qué clase de ese dominio es el que corresponde. Bien. Acá le fui marcando, por ejemplo, si yo hubiese detectado que el sujeto de atención tiene un problema en el dominio respiratorio, en la parte de eliminación, por ejemplo, podemos encontrar el dominio de, disculpe, no es de eliminación, sino es en el dominio de actividad y reposo, van a encontrar este patrón, ¿sí? De patrón respiratorio ineficaz. Déjenme que acá tengo. Tiene que ver con las respuestas cardiovasculares y pulmonares, ¿sí? Habla de patrón respiratorio ineficaz, ¿sí? Si yo hubiese detectado que el sujeto de atención lo hubiese ubicado al problema en actividad y reposo, voy a mirar la clase, se encuentra en, déjenme ver, yo tengo la NANDA acá al lado mío, en la clase 4, ¿sí? Donde encuentro el diagnóstico o la etiqueta de patrón respiratorio ineficaz. Muy bien. Patrón respiratorio ineficaz sería la etiqueta, o sea, el problema. Después tengo los factores relacionados, lo siguiente que voy a buscar, y donde tengo una serie de factores que podrían estar provocando este problema. Por ejemplo, dice ansiedad, dolor, fatiga de los músculos de la respiración, y después hay otras condiciones asociadas que también las podemos utilizar como factores relacionados, como deformidad de la pared torácica, deformidad
ósea, deterioro musculoesquelético, deterioro neurológico, hiperventilación, obesidad, posición corporal que inhibe la expansión de los pulmones, deterioro neuromuscular, inmadurez neurológica, lesión de la médula espinal y síndrome de hipoventilación. Entonces, tengo que seleccionar una de estos factores relacionados para poder utilizar mi relacionado con. Yo voy a utilizar fatiga de los músculos de la respiración. Ahí ya tendría mi relacionado con. Una vez que tengo mi relacionado con, voy a ir a las características definitorias y me van a aparecer una serie de signos y síntomas de los cuales yo voy a seleccionar los que presenta el sujeto de atención que yo valoré. Por ejemplo, dice adopción de la postura de trípode, aleteo nasal, alteración de los movimientos torácicos, aumento del diámetro, bradinea, disminución de la capacidad vital, disminución de la presión expiratoria, disminución de la presión inspiratoria, disminución de la ventilación por minuto, disnea, fase respiratoria prolongada, ortopnea, patrón respiratorio anormal, respiración con los labios fruncidos, taquipnea y uso de los músculos accesorios. Yo de todos estos signos y síntomas que están en las características definitorias, voy a transcribir cuando formulo mi diagnóstico en la parte de manifestado por, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente o el sujeto de atención que yo valoré. Acá lo tengo armado como quedaría. Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con fatiga de los músculos respiratorios, manifestado por disnea, taquipnea y uso de los músculos accesorios. Así es como se construye el diagnóstico real completo. No tienen que poner el nombre de la definición ni nada. Ir tomando, ¿sí?, la etiqueta, ir tomando uno de los factores relacionados que marca la NANDA y tomar de las características definitorias los signos y síntomas. Bien. Ahora construyamos un diagnóstico de riesgo. Como estuvimos hablando de dificultad respiratoria y yo les había dicho, por ejemplo, si yo detecto que la priorización en este momento es la parte respiratoria, ¿sí?, si yo he detectado también que tiene problemas en la nutrición, de repente, en este momento no es el momento para comenzar a resolver los problemas de nutrición, sino primero la parte respiratoria. Si yo le diese de comer a este paciente tendría riesgo de aspiración. Como le decía hoy, tiene una definición, que esa definición nos va a ayudar a decidir si es el diagnóstico o etiqueta correcta. Acá se lee mejor. La definición dice, susceptible a que penetren en el árbol traqueobronquial secreciones gastrointestinales, orofaringia, sólidos o líquidos que pueden comprometer la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy de comer a un paciente con dificultad respiratoria, es muy probable que parte de la comida, que son sólidos, ¿sí?, o algún líquido, si trato de darle alguna bebida al sujeto de atención, parte o pequeñas partículas ingresen al árbol traqueobronquial, ¿sí?, y esto me indique que puede haber una aspiración, una broncoaspiración como es más conocida. Bien, y acá, cuando construimos el diagnóstico de riesgo, vamos a buscar, acá tenemos riesgo de aspiración, y lo tenemos que relacionar con un factor de riesgo, ¿sí? Y acá tenemos diferentes factores de riesgo. Barreras para elevar la parte superior del cuerpo, conocimiento insuficiente sobre los factores modificables, alimentación enteral, aumento de la presión intragástrica, aumento en el residuo gástrico, cerclaje mandibular,
cirugía de cuello, cirugía facial, cirugía oral, depresión del reflejo nauseoso, deterioro de la capacidad para deglutir, que significa que tiene una dificultad para tragar, disminución de la motilidad gastrointestinal, tos inefectiva, disminución del nivel de conciencia, por eso ustedes recuerden que si un paciente está somnoliento, uno no tiene que darle de comer. Incompetencia del esfínter esofágico interior, presencia de sonda oral o nasal, o sea, sonda nasogástrica o sonda orogástrica, retraso en el vaciado gástrico, traumatismo de cuello, traumatismo facial, traumatismo oral. ¿Sí? Bien. De todo esto yo tengo que elegir uno. Yo, por ejemplo, armé riesgo de aspiración relacionado con tos efectiva. ¿Bien? Bueno, así es la forma en que se construyen los diagnósticos. Volvamos a repasar un poquito, ¿sí? Lo importante. Ustedes en la primera clase que les subí, en la presentación de un PowerPoint, tenían todos los temas relacionados con todas las etapas del proceso de atención de enfermería. Nos detuvimos, hice un repaso de la primera etapa, que es la etapa de valoración. Una vez que nosotros terminamos de hacer la valoración, validamos esos datos, estamos ya en condiciones de detectar la necesidad básica insatisfecha, ¿sí? Eso lo hacemos por prioridades. ¿Cuál es lo más importante que tengo que resolver? Entonces, las demás etapas no es que no sean importantes, pero tengo que poder priorizar para poder organizarme en mi trabajo. Entonces, una vez que yo detecté la necesidad básica insatisfecha, ahí estoy en condiciones de pasar a la segunda etapa, que es el diagnóstico enfermero o la construcción del diagnóstico enfermero, que es lo que estuvimos viendo ahora. Vamos a trabajar con estos dos diagnósticos, diagnóstico real y diagnóstico de riesgo, o también conocido como diagnóstico potencial, ¿sí? Y esto es, la implementación de la NANDA es una herramienta muy importante, pero siempre y cuando ustedes la aprendan a utilizar. Entonces, repasemos los pasos, ¿sí? Repasemos los pasos, ¿sí? Es importante elegir el dominio. Una vez que detectamos la necesidad básica insatisfecha, es importante la priorización de la necesidad, si no, les vuelvo a repetir, que debe estar bien construido el diagnóstico, ¿sí? Si utilizan la NANDA, pero no va a ser el diagnóstico correcto si no está elegido por prioridad. Les pido que si tienen alguna duda, lo comenten. Ustedes, yo ya les había dado una situación, problema chiquitita, de un sujeto de atención con problema respiratorio. Entonces, por ahí es importante buscar todos los dominios de la NANDA, los cuales nos presenta como dificultad respiratoria, y no solamente en el primero. Yo, por ejemplo, había marcado otro diagnóstico, déjenme buscar, lo tengo marcado por acá, muy bien. Tiene que me dice limpieza ineficaz de las vías aéreas, ¿sí? Muy bien. Y la definición dice incapacidad para eliminar secreciones, obstrucción del tracto respiratorio para mantener la vía aérea permeable. Bien, entonces si yo tengo un sujeto de atención, tiene dificultades para expresar, por ahí es el diagnóstico más oportuno o la etiqueta más oportuna para utilizar, ¿sí? Después van a tener los factores relacionados y las características definitorias, ¿sí? Por ejemplo, dice factores relacionados, por ejemplo, cuerpo extraño en vía aérea,
exposición al humo, fumador pasivo, mucosidad excesiva, retención de secreciones, y así sucesivamente varias alteraciones. Entonces, muchos relacionados con. De esta manera, yo puedo construir mi diagnóstico y también tiene sus características definitorias. Bueno, espero que les haya servido lo que es lo que fue esta forma de introducirlos a lo que es la construcción del proceso, de la construcción de diagnósticos, ¿sí? Bueno, es una forma nueva, ¿no?, de dar clases, y me hubiese gustado estar en el aula con ustedes. No es posible, así que bueno, espero que les sirva, que resulte, y ya estaremos subiéndole en algún momento diferentes situaciones y de casos pacientes, para que ustedes puedan hacer como si ya, es como que si nosotros ya le entregamos la valoración, y con los datos que tienen, detectar la necesidad básica insatisfecha, priorizar, construir sus diagnósticos a través de la NANDA. Bueno, cualquier duda que tengan, lo pueden consultar. Ustedes ya saben cuáles son las vías de consulta, a través de dejar su duda en el carro, en la carpeta de dudas, y si no, a través del grupo de WhatsApp que tenemos armado. Bueno, me despido. Espero que les haya resultado esta clase, y si quedan dudas, estoy a la disposición de ustedes para evacuar cualquier duda. Hasta luego.